¿Alguna vez has sentido que estás viviendo la vida de otra persona? Que cada día simplemente sigues una rutina automática sin saber realmente hacia dónde te diriges. Si es así, quédate conmigo porque en los próximos minutos descubrirás las 4 técnicas más poderosas que Jim Rohn, uno de los mentores más influyentes del desarrollo personal, utilizaba para ayudar a las personas a descubrir su verdadero propósito en la vida. Y te advierto algo desde ahora. Estas no son técnicas superficiales que encontrarás en cualquier libro de autoayuda. Estas son verdades profundas que cambiarán completamente la forma en que ves tu existencia. Así que si estás listo para despertar de ese piloto automático y comenzar a vivir con intención real, sigue escuchando. Jim Rohn solía decir: si no diseñas tu propio plan de vida, es probable que caigas en el plan de otra persona. Y adivina qué han planificado para ti. No mucho. Esta frase encapsula perfectamente el dilema en el que vive la mayoría de la gente hoy en día. Están ocupados, pero no productivos. Están activos, pero no avanzan hacia algo significativo. Están vivos, pero no están realmente viviendo. La primera técnica que Jim Rohn enseñaba era brutal en su simplicidad, pero devastadoramente efectiva en sus resultados. Se llamaba la técnica del inventario brutal de la realidad. Y aquí es donde la mayoría de las personas fallan antes de comenzar, porque no están dispuestas a mirar honestamente el espejo de su vida actual. Piénsalo por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste realmente a evaluar dónde estás versus dónde quieres estar? No me refiero a una reflexión superficial mientras tomas tu café matutino. Me refiero a una evaluación profunda, honesta y a veces dolorosa de tu situación actual. Jim Rohn creía que no puedes llegar a donde quieres ir si no sabes exactamente dónde estás ahora. Pero aquí está el problema que él identificó. La mayoría de las personas viven en una constante negación de su realidad. Se dicen a sí mismas que las cosas están bien cuando claramente no lo están. Se conforman con mediocre y lo llaman aceptable. Evitan hacer el inventario porque temen lo que podrían descubrir. Y mientras evitan la verdad, siguen avanzando en círculos, año tras año, preguntándose por qué se sienten vacíos por dentro. Rohn decía: para que las cosas cambien, tú tienes que cambiar. Para que las cosas mejoren, tú tienes que mejorar. Pero el cambio real solo puede ocurrir cuando te enfrentas honestamente a la brecha entre donde estás y donde quieres estar. Esta brecha no es tu enemiga, es tu punto de partida hacia la claridad. Aquí es donde entra la parte más incómoda del proceso. Tienes que admitir que tal vez has estado viviendo de acuerdo a las expectativas de otros, que tal vez has estado persiguiendo objetivos que ni siquiera son tuyos, que tal vez has estado tan ocupado complaciendo a todos los demás que has olvidado quién eres realmente y qué es lo que realmente quieres. Jim Rohn entendía que la sociedad nos programa desde temprano para seguir un camino predeterminado: estudiar, conseguir un trabajo, casarse, tener hijos, jubilarse y morir. Pero nunca nos preguntan si ese camino resuena con nuestra alma. Nunca nos enseñan a cuestionar si estamos viviendo nuestra vida o simplemente cumpliendo con un guión social que alguien más escribió para nosotros. Y aquí está la verdad más dura que Rohn compartía con sus estudiantes. La mayoría de las personas viven vidas de desesperación silenciosa. Van a trabajos que odian para comprar cosas que no necesitan para impresionar a personas que ni siquiera les importan. Y lo hacen día tras día, año tras año, hasta que un día se despiertan y se dan cuenta de que han desperdiciado la mayor parte de su vida viviendo los sueños de otros. Pero tú no tienes que ser parte de esa estadística. Y eso nos lleva a la segunda técnica poderosa que Jim Rohn enseñaba: la técnica de los valores fundamentales. Porque aquí está la cosa.
No puedes descubrir tu propósito si no sabes qué es lo que realmente valoras en la vida. La mayoría de las personas nunca se han tomado el tiempo para identificar sus valores fundamentales. Viven reactivamente, tomando decisiones basadas en las circunstancias del momento, en las presiones sociales o en lo que creen que deberían hacer. Pero Ron sabía que una vida sin valores claros es como un barco sin brújula. Puede moverse, pero nunca llega a ningún destino significativo. Los valores no son conceptos abstractos que cuelgas en la pared de tu oficina. Son principios vivos que guían cada decisión que tomas, cada relación que cultivas, cada oportunidad que persigues o rechazas. Cuando tus acciones están alineadas con tus valores fundamentales, sientes una sensación de integridad y propósito. Cuando no lo están, sientes esa inquietud constante, esa sensación de que algo no está bien, aunque externamente todo parezca estar en orden. Jim Rohn tenía una forma particular de ayudar a las personas a descubrir sus valores fundamentales. Les hacía preguntas que cortaban directamente al núcleo de lo que realmente importaba para ellos. Preguntas como, ¿por qué te levantas cada mañana? No me refiero a la alarma del despertador, me refiero a qué es lo que verdaderamente te motiva a abrir los ojos y enfrentar un nuevo día. O esta pregunta aún más profunda, si supieras que te quedan exactamente 5 años de vida, ¿cómo los vivirías? Esta pregunta tiene el poder de cortar a través de todas las distracciones, todas las excusas, todas las cosas que crees que deberías hacer, y te conecta directamente con lo que realmente importa para ti. Pero aquí está el desafío que Ron identificó. Muchas personas evitan estas preguntas porque las respuestas podrían requerir que cambien su vida actual. Es más fácil quedarse en la zona de confort de la rutina familiar que enfrentar la posibilidad de que tal vez estés viviendo de una manera que no honra quién realmente eres. Y esto nos conecta con algo que Jim Rohn entendía profundamente sobre la naturaleza humana. La mayoría de las personas tienen más miedo al cambio que al dolor de permanecer igual. Prefieren la miseria familiar que la incertidumbre de crear algo nuevo. Pero el propósito real nunca se encuentra en la zona de confort. Se encuentra en la valentía de ser honesto contigo mismo sobre lo que realmente quieres de la vida. Ron solía decir, el dolor de la disciplina pesa gramos, pero el dolor del arrepentimiento pesa toneladas. Y no hay arrepentimiento más pesado que llegar al final de tu vida y darte cuenta de que nunca realmente viviste tu verdad, que nunca tuviste el coraje de seguir tu propósito auténtico. Aquí es donde muchas personas se detienen. Hacen el inventario, identifican algunos valores, pero luego no saben qué hacer con esa información. Y eso nos lleva a la tercera técnica revolucionaria que Jim Rohn enseñaba, la técnica del futuro deseado. Esta técnica va más allá de la típica visualización superficial que encuentras en muchos programas de desarrollo personal. Ron entendía que no puedes crear un futuro significativo sin tener una visión clara y específica de cómo quieres que sea tu vida. Pero no estamos hablando de fantasías vagas o deseos poco realistas. Estamos hablando de crear una visión tan clara y específica que tu mente subconsciente comience a trabajar automáticamente para hacer que esa visión se convierta en realidad. Jim Rohn creía que la mente humana es como un sistema de navegación sofisticado. Dale un destino claro y encontrará una manera de llevarte allí. Pero si no tienes un destino específico, terminarás vagando sin rumbo, reaccionando a las circunstancias en lugar de crearlas conscientemente. Pero aquí está la parte crucial, que la mayoría de las personas pasan por alto. No puedes crear una visión auténtica de tu futuro hasta que estés completamente honesto sobre lo que realmente quieres, no lo que crees que deberías querer, no lo que otros esperan que quieras, sino lo que genuinamente resuena con tu alma. Y esto requiere un nivel de autoconocimiento que pocas personas están dispuestas a desarrollar.
Requiere que te sientes en silencio contigo mismo, lejos de las opiniones de otros, lejos de las expectativas sociales, lejos de todas las voces externas que constantemente te dicen quién deberías ser y qué deberías hacer. Jim Rohn tenía una pregunta poderosa que utilizaba para ayudar a las personas a acceder a su visión auténtica. Si el dinero no fuera un factor, si no tuvieras que preocuparte por lo que otros pensaran, si supieras que no puedes fallar, ¿cómo vivirías tu vida? Esta pregunta tiene el poder de revelar deseos y sueños que has enterrado bajo capas de practicidad y conformidad social. Pero aquí viene la parte que separa a los soñadores de los realizadores. Una vez que tienes una visión clara de tu futuro deseado, tienes que estar dispuesto a pagar el precio para convertirla en realidad. Y el precio siempre incluye cambio, crecimiento, salir de tu zona de confort y probablemente decepcionar a algunas personas que prefieren que te quedes tal como eres. Ron era brutalmente honesto sobre esto. Si realmente quieres hacer algo, encontrarás una manera. Si no, encontrarás una excusa. La diferencia entre las personas que viven su propósito y las que no es talento, no es suerte, no son las circunstancias. Es la disposición a hacer lo que sea necesario para cerrar la brecha entre donde están y donde quieren estar. Y esto nos lleva directamente a la cuarta y más transformadora técnica que Jim Rohn enseñaba: la técnica del crecimiento personal continuo. Porque aquí está la realidad que pocas personas quieren aceptar. No puedes tener más de lo que tienes actualmente sin convertirte en más de lo que eres actualmente. Tu vida externa es siempre un reflejo de tu vida interna. Si quieres una vida extraordinaria, tienes que desarrollar un carácter extraordinario. Si quieres relaciones profundas y significativas, tienes que convertirte en el tipo de persona que inspira profundidad y significado en otros. Si quieres éxito y abundancia, tienes que desarrollar los hábitos, las habilidades y la mentalidad que naturalmente crean éxito y abundancia. Pero aquí está el problema que Jim Rohn observó. La mayoría de las personas quieren que su vida cambie sin que ellos tengan que cambiar. Quieren mejores resultados con los mismos viejos hábitos. Quieren relaciones más profundas sin desarrollar mayor profundidad emocional. Quieren más dinero sin desarrollar mayor valor en el mercado. Y cuando esto no funciona, se sienten frustrados y concluyen que el crecimiento personal es un engaño. Ron tenía una frase que cortaba directo al corazón de este malentendido: trabaja más duro en ti mismo de lo que trabajas en tu trabajo. Esta no es solo una sugerencia motivacional, es una fórmula matemática para el éxito y la realización personal. Si dedicas 8 horas al día a tu trabajo, pero solo unos minutos al día a tu crecimiento personal, es imposible que desarrolles la capacidad interna necesaria para crear la vida externa que deseas. El crecimiento personal continuo no es algo que haces cuando te sientes motivado, es algo que haces especialmente cuando no te sientes motivado. Es una disciplina diaria, un compromiso contigo mismo de convertirte en un poco mejor cada día, sin importar cómo te sientas, sin importar qué esté pasando en tu vida externa. Y aquí está la parte más hermosa de esta técnica. Cuando te comprometes genuinamente con tu crecimiento personal continuo, tu propósito comienza a revelarse naturalmente. No es algo que tienes que buscar desesperadamente afuera, es algo que emerge desde adentro a medida que te conviertes en quien realmente estás destinado a ser. Pero el crecimiento personal real no es cómodo. Requiere que enfrentes partes de ti mismo que preferirías ignorar. Requiere que admitas errores, que cambies patrones de comportamiento que ya no te sirven, que sueltes relaciones que te mantienen pequeño, que tomes riesgos que te asustan. Jim Rohn entendía que la mayoría de las personas viven muy por debajo de su potencial real, no porque no tengan la capacidad, sino porque no tienen la disciplina.
no están dispuestas a hacer el trabajo interno necesario para acceder a su grandeza natural. Prefieren la facilidad del estancamiento que la incomodidad del crecimiento. Pero tú no eres como la mayoría de las personas. Si has llegado hasta este punto, es porque algo dentro de ti sabe que estás destinado a más. Algo dentro de ti se niega a conformarse con una vida mediocre. Y esa inquietud que sientes, esa sensación de que hay algo más para ti, no es una maldición. Es una bendición. Es tu alma llamándote hacia tu verdadero propósito. Ahora, quiero compartir contigo algo que Jim Rohn descubrió después de décadas de ayudar a personas a transformar sus vidas. El propósito no es algo que encuentras una vez y ya está. Es algo que evoluciona y se profundiza a medida que tú evolucionas y te profundizas. Cuando eras niño, tu propósito tal vez era aprender y explorar el mundo. En tu adolescencia, tal vez era encontrar tu identidad y tu lugar en el mundo. En tu juventud, tal vez era establecer tu carrera y tus relaciones. Y ahora, en esta etapa de tu vida, tu propósito está llamándote hacia algo más profundo, más auténtico, más alineado con quien realmente eres en tu núcleo. Pero aquí está la trampa en la que caen muchas personas. Esperan que su propósito se revele como un rayo de luz dramático desde el cielo. Esperan una experiencia mística que les muestre exactamente qué deben hacer con sus vidas. Y mientras esperan esta revelación mágica, siguen viviendo sin intención, sin dirección, sin el sentido de significado que su alma anhela. Jim Rohn tenía una perspectiva diferente. El propósito se revela en acción, no en contemplación pasiva. Se descubre a través del experimento, no de la teoría. Se encuentra cuando tienes el coraje de seguir tus impulsos auténticos, incluso cuando no estás completamente seguro de hacia dónde te llevarán. Y esto requiere algo que nuestra cultura moderna ha perdido en gran medida: la capacidad de estar cómodo con la incertidumbre. Vivimos en una época donde esperamos respuestas inmediatas, resultados instantáneos, claridad completa antes de dar el primer paso. Pero el propósito real se revela solo a aquellos que están dispuestos a caminar en fe, a tomar acción sin tener todas las respuestas, a confiar en el proceso incluso cuando no pueden ver el destino final. Aquí es donde muchas personas se sabotean a sí mismas. Quieren garantías antes de comenzar. Quieren saber exactamente cómo va a resultar todo antes de dar el primer paso. Pero la vida no funciona así. El propósito no se revela a los que permanecen inmóviles esperando certeza. Se revela a los que tienen el coraje de moverse hacia lo desconocido con fe en su capacidad de navegar lo que venga. Jim Rohn solía contar una historia sobre un hombre que se sentó junto a un río esperando que toda el agua pasara para poder cruzar al otro lado. Por supuesto, el agua nunca dejó de fluir y el hombre nunca cruzó el río. Esta historia ilustra perfectamente cómo muchas personas abordan la búsqueda de su propósito. Esperan que todas las condiciones sean perfectas, que todos los riesgos desaparezcan, que el camino esté completamente claro antes de comenzar. Pero la verdad es que nunca tendrás toda la información que crees que necesitas. Nunca será el momento perfecto. Nunca tendrás todas las garantías que quisieras. Y si esperas que estas condiciones se den, pasarás tu vida entera esperando en lugar de viviendo. El propósito requiere coraje. El coraje de ser incomprendido por aquellos que viven vidas convencionales. El coraje de caminar solo cuando sea necesario. El coraje de fracasar y levantarte de nuevo. El coraje de ser juzgado por aquellos que han elegido la seguridad de la mediocridad sobre la aventura del crecimiento. Y aquí viene algo que Jim Rohn entendía profundamente sobre la naturaleza humana. La mayoría de las personas no te van a apoyar en tu búsqueda de propósito y significado. No porque sean malas personas, sino porque tu crecimiento les recuerda su propio estancamiento.
Tu valentía les recuerda su cobardía. Tu disposición a cambiar les recuerda su resistencia al cambio. Cuando comienzas a vivir con propósito, automáticamente te vuelves diferente. Tomas decisiones basadas en tus valores en lugar de en las expectativas de otros. Dices no a cosas que no están alineadas con tu visión, incluso si eso significa decepcionar a algunas personas. Te alejas de relaciones que te drenan y te acercas a personas que te inspiran y te apoyan en tu crecimiento. Y esto puede ser doloroso. Puede significar distanciarte de familiares que no entienden tu nueva dirección. Puede significar cambiar de carrera, incluso si eso implica incertidumbre financiera temporal. Puede significar mudarte a un lugar diferente, explorar nuevas posibilidades, tomar riesgos que te emocionan y te aterrorizan al mismo tiempo. Pero aquí está la belleza de vivir con propósito. Incluso cuando es difícil, se siente correcto. Incluso cuando es incierto, se siente auténtico. Incluso cuando es desafiante, se siente vivo. Porque finalmente estás viviendo tu verdad en lugar de la verdad de otra persona. Jim Rohn tenía una observación profound about relationships and purpose. Eres el promedio de las 5 personas con las que pasas más tiempo. Esta no es solo una estadística interesante, es una verdad fundamental sobre cómo el ambiente que eliges moldea quién te conviertes. Si quieres vivir una vida de propósito, tienes que rodearte conscientemente de personas que también están comprometidas con el crecimiento, con la excelencia, con vivir auténticamente. Tienes que alejarte de las personas que constantemente se quejan, que critican tus sueños, que intentan mantenerte pequeño para que se sientan mejor consigo mismas. Esto no significa que te conviertas en arrogante o que juzgues a otros. Significa que reconoces que tu tiempo y energía son limitados y que tienes la responsabilidad de proteger ambos. Significa que entiendes que no puedes elevarte rodeándote de personas que constantemente intentan arrastrarte hacia abajo. Y aquí está algo que pocas personas entienden sobre las relaciones y el propósito. Cuando comienzas a vivir auténticamente, atraes naturalmente a personas que también están viviendo auténticamente. Cuando elevas tus estándares para ti mismo, automáticamente elevas tus estándares para las relaciones que permites en tu vida. Pero esto requiere paciencia, requiere estar dispuesto a estar solo por un tiempo mientras las nuevas relaciones se desarrollan. Requiere confiar en que cuando te valoras lo suficiente como para exigir calidad en tus relaciones, esa calidad eventualmente aparecerá. Jim Rohn entendía que el aislamiento temporal es a menudo parte del proceso de transformación, no porque el aislamiento sea el objetivo, sino porque a veces necesitas espacio y silencio para escuchar tu propia voz por encima del ruido de las opiniones y expectativas de otros. Y en ese espacio de soledad consciente, algo mágico comienza a suceder. Comienzas a descubrir partes de ti mismo que habían estado dormidas. Comienzas a acceder a tu creatividad natural, a tu sabiduría interna, a tu coraje innato. Comienzas a recordar quién eras antes de que el mundo te dijera quién deberías ser. Pero aquí está la parte más importante de todo este proceso. El descubrimiento de tu propósito no es un evento único. Es un proceso continuo de alineación entre quién eres, lo que valoras y cómo eliges vivir tu vida diariamente. Tu propósito no es algo grandioso que tienes que lograr en el futuro. Es algo que puedes comenzar a vivir hoy mismo, en este momento, con las circunstancias que tienes ahora. Es una forma de ser, no solo algo que hacer. Cuando entiendes esto, todo cambia. Ya no tienes que esperar hasta que tengas más dinero, más tiempo, más educación, más apoyo. Puedes comenzar a vivir con propósito ahora mismo, exactamente donde estás, con lo que tienes. Tal vez tu propósito se exprese a través de la forma en que tratas a tu familia. Tal vez sea la pasión que pones en tu trabajo actual, incluso si no es tu trabajo soñado.
Tal vez sea la bondad que muestras a los extraños, el arte que creas en tu tiempo libre, las conversaciones profundas que tienes con amigos, la forma en que cuidas tu cuerpo y tu mente. El propósito no siempre viene con un título profesional impresionante o un cheque de pago grande. A veces viene en forma de ser una presencia sanadora en el mundo, de vivir con integridad, de inspirar a otros simplemente por la forma en que eliges vivir tu vida. Jim Rohn tenía una comprensión profunda de esto. Sabía que el propósito más profundo no es sobre lo que haces, sino sobre quién te conviertes en el proceso de hacer lo que haces. Es sobre el carácter que desarrollas, la sabiduría que adquieres, el amor que das, el impacto positivo que tienes en las vidas de otros. Y aquí está la paradoja hermosa del propósito. Cuando dejas de buscarlo desesperadamente afuera y comienzas a cultivarlo internamente, se revela naturalmente. Cuando te enfocas en convertirte en la mejor versión de ti mismo, el propósito emerge como una expresión natural de esa autenticidad. Pero esto requiere algo que nuestra cultura no valora mucho: paciencia contigo mismo, compasión para el proceso, comprensión de que el crecimiento real toma tiempo, que la transformación auténtica no sucede de la noche a la mañana, que el descubrimiento del propósito es más como un jardín que crece lentamente que como un interruptor que enciendes instantáneamente. Muchas personas se rinden en su búsqueda de propósito porque esperan resultados inmediatos. Quieren transformación instantánea, claridad inmediata, resultados tangibles ahora mismo. Pero el propósito real se desarrolla en el tiempo, se profundiza con la experiencia, se refina a través de la prueba y el error. Jim Rohn solía decir: el éxito es algo que atraes por la persona en la que te conviertes. Y lo mismo es cierto para el propósito. No es algo que capturas o conquistas. Es algo que atraes naturalmente cuando te conviertes en el tipo de persona cuya vida naturalmente expresa propósito y significado. Y esto nos lleva a una verdad final que Jim Rohn compartía con aquellos que estaban listos para escucharla. Tu propósito más profundo tal vez no sea sobre ti en absoluto. Tal vez sea sobre el servicio que puedes brindar, el problema que puedes resolver, la diferencia que puedes hacer en las vidas de otros. Cuando te mueves más allá de la pregunta ¿qué quiero de la vida?, hacia la pregunta ¿qué puede la vida obtener de mí?, accedes a un nivel completamente diferente de propósito y significado. Cuando tu enfoque cambia del logro personal al servicio auténtico, descubres una fuente de motivación y realización que va mucho más allá de cualquier cosa que podrías lograr solo para ti mismo. Pero el servicio auténtico solo puede venir de un lugar de fortaleza personal, no de necesidad o vacío. No puedes dar lo que no tienes. No puedes inspirar a otros si no estás viviendo inspiradamente. No puedes guiar a otros hacia su propósito si no estás comprometido con el tuyo propio. Y esto es por lo que las 4 técnicas que hemos explorado son tan importantes. Te proporcionan la base sólida de autoconocimiento, valores claros, visión específica y crecimiento continuo que necesitas para vivir con propósito auténtico. No como una estrategia para obtener algo del mundo, sino como una expresión natural de quien realmente eres. El inventario brutal de la realidad te muestra exactamente dónde estás. La identificación de valores fundamentales te conecta con lo que realmente importa para ti. La creación de una visión del futuro deseado te da dirección clara, y el compromiso con el crecimiento personal continuo te proporciona la fuerza interna para cerrar la brecha entre donde estás y donde quieres estar. Pero recuerda, el conocimiento sin acción es inútil. Puedes tener todas las técnicas, todas las estrategias, toda la información del mundo, pero si no las aplicas consistentemente, no cambiarán tu vida. El propósito se vive, no se piensa. Se expresa a través de acciones diarias, no de buenas intenciones. Y aquí está mi desafío final para ti.
No permitas que esta información se convierta en otro video que consumes pasivamente. Úsala, aplícala. Comienza hoy mismo con el inventario brutal de tu realidad actual. Sé honesto sobre dónde estás versus dónde quieres estar. Identifica qué es lo que realmente valoras más allá de las expectativas de otros. Crea una visión específica de cómo quieres que sea tu vida. Y más importante que todo, comprométete con el crecimiento personal continuo que te permitirá convertirte en la persona capaz de vivir esa visión. Tu vida tiene un propósito único que solo tú puedes cumplir. El mundo necesita lo que solo tú puedes ofrecer. Pero ese propósito permanecerá dormido hasta que tengas el coraje de despertarlo a través de la acción consciente y comprometida. No esperes hasta mañana. No esperes hasta que las condiciones sean perfectas. No esperes hasta que tengas todas las respuestas. Comienza ahora, exactamente donde estás, con lo que tienes. Porque tu propósito no está esperando por ti en algún futuro distante. Está aquí, ahora, esperando que tengas el coraje de reclamarlo. Si este mensaje ha resonado contigo, si has sentido esa chispa de reconocimiento de tu propia verdad, quiero que hagas algo por mí. Escribe en los comentarios, mi propósito me está llamando, y compárteme cuál de estas 4 técnicas vas a implementar primero en tu vida. Porque cuando declaras públicamente tu intención, el universo conspira para ayudarte a cumplirla. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, alguien que está sintiendo esa inquietud de saber que está destinado a más, comparte este video con ellos. A veces lo único que necesitamos es que alguien nos recuerde que tenemos permiso para vivir auténticamente, para perseguir nuestros sueños, para convertirnos en quien realmente estamos destinados a ser. Tu propósito te está esperando. La pregunta es, ¿estás listo para responder a esa llamada?